Queremos comentarle un poco sobre un informe que nosotros realizamos, financiado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, y lo hicimos en conjunto con la FIEL, con la Fundación y el Instituto de Estudios Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores. Queremos comentarles que este informe nosotros lo hicimos a finales del año 2020, pero hoy tenemos los resultados de una nueva encuesta que hemos realizado durante este año. La tenemos recién salida como del horno, así que no tenemos los datos, pero sí tenemos algunos hallazgos que vamos a mencionar, que no son muy diferentes a los que de alguna forma ya se venían resaltando en el estudio de la percepción de las y los trabajadores sobre el teletrabajo. Queremos comentarles un poco que, al principio tuvo una buena recepción lo que era el teletrabajo para los trabajadores, pero rápidamente esas expectativas empezaron a bajar, pues se empezaron a torpedear con otras aristas de la vida cotidiana. Una de ellas tiene que ver con los costos de implementación que tuvieron que asumir los trabajadores. Estamos hablando de los implementos de trabajo, los computadores, los celulares, lo que es en sí las herramientas de trabajo en este caso, que tiene que ver con los costos de internet, de luz, de agua, etcétera. Fueron todos asumidos por los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue de alguna forma incrementándose en el tiempo y generando también la baja de ingresos. Por lo tanto, los trabajadores no solamente tuvieron más gastos, sino que también tuvieron menos ingresos. El cambio de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores fue pérdida y disminuciones de los variables, de sus bonos, de sus rentas variables, a propósito de que cuando se cae el sistema, el servicio de internet o se corta la luz, son descontados los días como ausencia de los trabajadores o en su caso las remuneraciones variables de ellos por esta razón. Las mujeres han debido asumir una carga laboral adicional, debiendo entonces responder a una multiplicidad de roles. Ya se notaba mucho a propósito de que cuando la ley se legisla ya venía con un sesgo de género y que por lo tanto evidentemente el que las mujeres nos volcáramos a trabajar desde nuestro hogar iba directamente en relación a los roles que íbamos a cumplir aparte del trabajo remunerado productivo, el trabajo no remunerado y no reconocido y también el cuidado de los niños en el hogar. Queremos mencionar ahí de las 876 denuncias que se realizaron a las instituciones privadas, yo creo que esto es súper importante señalarlo, encargadas de administrar la ley 16.744 como enfermedades profesionales, solo 37 de ellas han sido calificadas como enfermedades profesionales, es decir, un 4,2% fueron reconocidas como enfermedades profesionales, por lo tanto, ahí es muy importante mencionar la salud de los trabajadores y las trabajadoras en este ámbito y cómo también, a propósito de eso, hemos visto muchos trabajadores y trabajadoras enfermos a propósito de muchas enfermedades que se han ido suscitando con el teletrabajo. Hablamos de enfermedades de tendinitis, musculoesquelético, de estrés laboral, etcétera, y que no han sido reconocidas tampoco ni trabajadas por los organismos incumbentes con la ley 16.744 y el aumento de jornadas de trabajo y disposición del empleador. Queríamos un poco hacer una síntesis de los mayores o de los más grandes hallazgos que se habían encontrado dentro de lo que fue el estudio. Ustedes pueden ver ahí una lámina donde la tercera saca ahí una lámina donde dice teletrabajo, los beneficios que ha traído la nueva modalidad y bueno, ahí ven una serie de comentarios de la gente que realmente no van a ningún beneficio, sino que más bien van en contra de lo que fue y de lo que ha sido el teletrabajo hasta el día de hoy. Estas son algunas de las conclusiones de la implementación del teletrabajo del estudio que les estaba mencionando. Ya les había mencionado los costos de implementación, la visión positiva al inicio, la colaboración rápida que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras,
el cambio de las condiciones laborales, la desigualdad. Yo creo que ahí es súper importante la desigualdad de acceso a la tecnología y los proveedores de servicios de conexión a Internet. Se desnudó el problema de la conexión en Chile, la discriminación hacia ciertos sectores. Las empresas declinaban a realizar conexiones en las zonas rojas, que son las zonas, en este caso, de lugares en la periferia, etcétera. La falta de empatía con los problemas y los beneficios solo para empresas. Hubieron muchas dificultades para los trabajadores en este caso. Bueno, la transgresión de los derechos de las y los trabajadores, la disminución de rentas, que también lo mencionábamos, y la ausencia de mutualidades en la implementación del teletrabajo. Bueno, otro de los temas que también salió como hallazgo muy fuerte fue la falta de fiscalización del teletrabajo de los organismos públicos, o una cantidad muy pequeñita durante ese periodo de fiscalizaciones, a sabiendas que había alrededor de 1.700.000 personas haciendo teletrabajo durante ese periodo, que fue lo más fuerte del teletrabajo. Hubieron solamente 232 fiscalizaciones de parte de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, lo que notamos ahí fue que se dio una manga ancha a los empresarios, a los empleadores, para efectos de cambiar las condiciones de las y los trabajadores en cuanto a su contrato individual. Y yo creo que una de las cosas más preocupantes es que en la ley misma se favorece de alguna forma el que el trabajador pueda negociar individualmente sus condiciones de trabajo, y que evidentemente eso ha sido un perjuicio para los y los trabajadores, porque en ningún país del mundo un trabajador va a negociar solo frente a la empresa. Eso evidentemente en ninguna parte funciona, y evidentemente eso lo que generó fue menoscabo, fue amedrentamiento, fue vulneraciones, etcétera, etcétera, de las y los trabajadores. Bueno, el acoso y violencia, la implementación del teletrabajo, la intromisión y pérdida de la privacidad de la vida familiar y el teletrabajo, la multiplicidad de roles, la perspectiva de género, la carga que tuvieron las mujeres, los daños a las relaciones personales, la afectación también al derecho maternal, que quedó supeditado a la voluntad de la jefatura. Todos sabemos que el teletrabajo se va a mantener por harto tiempo, y evidentemente la idea de alguna forma es corregir ciertas normas dentro de lo que es la ley, que a nosotros nos preocupa bastante y que hemos venido hace bastante tiempo también pidiendo que pueda ser corregida la ley, a propósito que no garantiza pisos mínimos de funcionamiento, y que por ende a las finales lo que ha quedado es como al libre albedrío de los empleadores para efectos de cambiar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en perjuicio y vulnerando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y los efectos que ha tenido el teletrabajo en la organización sindical ha sido bastante dificultoso el poder generar sindicalismo en teletrabajo, pero además porque tampoco se cumple la ley cuando señala que el empleador debe informarle a los trabajadores de la organización sindical. Eso no pasa nunca. Así que por lo tanto ha sido bastante difícil el poder generar y el poder tener organización y acción sindical durante el periodo de teletrabajo. Yo voy a presentar como las sugerencias y las propuestas que nosotros tenemos y presentamos en su momento para el mejoramiento de la ley de teletrabajo, ¿ya? Primero había que establecer los costos y gastos del teletrabajo por parte del empleador, porque si bien hoy eso se menciona dentro de la ley, en la práctica no se cumple, y en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto en nuestro sector y en muchos otros sectores, estos gastos se cubren con bonos ya establecidos, como por ejemplo colación y locomoción. ¿Ya? En los anexos de teletrabajo eso está estipulado, que estos bonos son los que reemplazan, y con eso se cubren este tipo de gastos. Evitar horarios extensos y regular los tiempos de desconexión, ¿ya? Porque también se dio una manga ancha y las horas extras no se pagan, se sigue trabajando en horarios insólitos en los que en las oficinas no se hubiese trabajado, pero en la casa sí se sigue trabajando en esos horarios. Disponer en especial preocupación por la salud laboral de los y las trabajadores en teletrabajo, volviendo a lo que dijo Tamara sobre la fiscalización por parte de las mutualidades, pero esto ya es algo más amplio, que mientras las mutualidades sean juez y parte en cuanto a las
enfermedades laborales y a los accidentes laborales, eso no va a suceder. Tendría que haber un cambio ya más de fondo, ¿no? Implementar acciones urgentes que disminuyan los riesgos psicosociales laborales en el teletrabajo, eso también bajando un poco la carga laboral, asociándolo también con la preocupación de las mutualidades y la coparentalidad que no se ve. ¿Con cuál? ¿Con este? No se ve. Gracias también. Reconocimiento y mayor empatía con los esfuerzos de los y las trabajadoras. Bajando un poco, como mencionaba en una exposición anterior, no se puede exigir lo mismo a un trabajador que está en la oficina enfocado solo en eso, que a otro que está ejerciendo otras labores dentro del domicilio, como el cuidado de niños y niñas o de personas dependientes, ¿no? Mejorar las condiciones y soporte tecnológico para el buen funcionamiento del teletrabajo. Esto implica también que los empleadores se hagan cargo de cuando esto no funciona, cuando el internet no funciona, cuando se corta la luz, los trabajadores no tengan que ir en ese mismo día, en el momento en que se cortó el internet o que se cortó la luz, con el computador de vuelta a la oficina para poder prestar las funciones, ¿no? Porque de lo contrario se descuenta el día de trabajo, pierden la renta variable y una serie de cosas que los perjudican. Corregir las desigualdades de conectividad en diversas zonas del país y prohibir las zonas rojas, esto ya es algo que el gobierno, que el Estado se debe hacer cargo. Capacitar en diversos aspectos la modalidad de teletrabajo, porque como lo decían ustedes, ¿no? Muchas veces a los trabajadores se les prestan capacitaciones cuando están en el teletrabajo, pero que no tienen relación con la función que están ejerciendo y lejos de prestar alguna ayuda, les quita tiempo dentro de su mismo trabajo y de las funciones que tienen que ejercer, ¿ya? Hay que mejorar la regulación de teletrabajo y desarrollo legislativo a nivel nacional, protegiendo los derechos colectivos, la protección de datos de los trabajadores, la salud laboral, la organización del trabajo, la conciliación de trabajo y familia y los aspectos organizacionales en el que el empleador se vea obligado de verdad a entregar la información relacionada con los sindicatos que están en cada uno de los trabajos y que los trabajadores no se tengan que enterar por algún compañero de trabajo o por alguna otra persona, porque si bien eso está regulado, en la práctica todos sabemos que no se cumple. Y de esta forma evitar anuncios como estos, ¿no? Que son un anuncio de trabajo en donde esas son las condiciones que se ponen para encontrar trabajo, eso es un anuncio real, y ahí se está incumpliendo absolutamente la ley, pero nadie hace nada, ¿no? Porque se lo solicita al trabajador que debe entregar todo para cumplir con la función, cuando la ley establece algo que es absolutamente opuesto a esto. Eso es.